Mis amados, pues continuamos en su programa Radio Club TV y hoy siempre ustedes a esta hora escuchan o ven la cara y la voz de nuestro pastor. Pues hoy yo voy a estar compartiendo con ustedes en esta sesión, que es un tema que el Señor ha puesto en mi corazón que hable de él. De hecho, oramos a principio del programa por este tema, oramos por la depresión, y en días pasados me tocó compartir con el Ministerio de Soltero, y este tema vino a mi mente cuando me dijeron, usted es libre de elegir el tema que va a llevar. Y quiero hablar de este tema porque muchas veces a nosotros se nos hace muy difícil como cristianos llevar, y es difícil conciliar esa exhortación que nos hace el hermano Pablo, donde el hermano Pablo nos dice, está siempre gozoso. Siempre, eso nos dice el hermano Pablo en su palabra, pero muchas veces hombres y mujeres de la fe se les hace muy difícil llevar a cabo esta exhortación que el Señor nos deja a través de Pablo. Y esto ocurre con hombres y mujeres de la fe, personas maduras en la fe. Entonces yo le tengo aquí 5 preguntas que vamos a ir desarrollando en el transcurso del cual nosotros estemos hablando sobre este tema. La primera pregunta sería, muy interesante esta pregunta, ¿puede sentirse un cristiano deprimido? Analícelo. Hay una segunda pregunta, ¿es pecado la depresión? ¿Es del demonio? ¿Es algo, una culpa que tú estás pagando porque no hiciste algo? O otra pregunta, la tercera, ¿por qué esta plaga emocional puede afectar a tantas personas, hombres y mujeres, incluso a personas maduros en la fe? Y una última pregunta muy interesante. Entonces, si somos cristianos, ¿no es Cristo el médico por excelencia, como nosotros le llamamos? ¿Y la oración dónde queda en todo esto? Entonces son varias preguntas que nosotros nos haríamos y diríamos, y quizás una persona que nos conozca y estemos atravesando por ese valle de sombra y esa persona nos diga, pero usted es cristiana. Y es lo que precisamente yo quiero que traerle a este momento, a esta sesión. El cristiano se puede deprimir. No es que usted no es cristiano si usted se deprime. De hecho, si nosotros buscamos en la Biblia, nosotros vamos a ver siervos de Dios en la Biblia que se deprimieron. Nosotros vemos a Jeremías y aquí lo podemos ver en Primera de Reyes 19:1, si usted es lo que toma anotación, lea. Nosotros vemos a Ana. Ana estaba deprimida porque no podía ser madre. De hecho, Ana entró en una situación que inclusive el sacerdote pensó que ella estaba borracha. Nosotros vemos a David, y muchos de los salmos que David escribe es precisamente cuando David estaba sumido en esa ansiedad. Vemos a Elías, vemos a Josué, vemos a Abraham, vemos muchísimas personas, no necesariamente frustradas. Lo vemos en forma de depresión, vemos a Habacuc en forma de duda, vemos a David, vemos a Pablo en forma de frustración. Lo vemos en diferentes manifestaciones de la depresión. Entonces, hermana Cecilia, ¿qué es lo que pasa si somos siervos de Dios? Sencillamente, el Señor creó un cuerpo perfecto. Ese cuerpo, cuando el Señor creó a Adán y cuando creó a Eva de la costilla de Adán, Él creó un cuerpo perfecto, sin manchas. Y precisamente cualquier desnivel que haya en nuestro cuerpo, pues arroja esta situación que también nosotros los cristianos atravesamos. Y nuestro director nos tiene un interesante video, bien cortito, que es cómo inicia la depresión. Y yo quiero que usted le ponga, lo que nos están escuchando a través de la radio, póngale mucha atención, y lo que nos están viendo a través de la televisión, vean cómo inicia y qué ocurre en todo nuestro cuerpo cuando nosotros nos deprimimos. Adelante, señor director. Vamos a hablar del estrés. El estrés es una respuesta natural del organismo ante situaciones de peligro, de gran tensión o elevada presión,
Pero ¿cómo se produce realmente? Estos estímulos llegan al cerebro, concretamente a una zona formada por el hipotálamo y por la hipófisis, las cuales se comunican a través de mensajes de corto alcance que son neurotransmisores. Ante el estrés, el mensaje que se envía es el factor liberador de corticotropina, o CRF, que estimula la hipófisis, activando la secreción de otra hormona, la adrenocorticotropina, o ACTH. Este es como un mensajero de largo alcance, que va a llegar a los riñones, concretamente a unas zonas situadas encima de ellos, que son las glándulas suprarrenales. Ante la llegada de esta señal, las glándulas se activan y secretan cortisol. Además, el hipotálamo va a secretar dopamina, la cual va a reaccionar con el cortisol para generar la adrenalina. Esta adrenalina va a ser generada también por las glándulas suprarrenales y es la que va a generar la aceleración de la frecuencia cardíaca, la de la respiración, dilata las pupilas, evita la micción, detiene la digestión y aumenta el metabolismo del hígado, que son respuestas típicas ante una situación de riesgo. El problema aparece cuando el estrés se prolonga y se acaba la dopamina. Esto genera depresión y problemas de sueño, además de acumularse el cortisol. La acumulación de cortisol impide la regeneración celular, lo que produce inmunodeficiencias, es decir, nos volvemos más susceptibles ante una infección, aumenta la irritabilidad, aparecen dolores de cabeza y problemas digestivos porque no se renuevan las mucosas. Todo esto lleva a lo que se denomina como estrés crónico. Interesante, ¿verdad? Ya nosotros podemos ver que ese exceso de cortisol, ¿qué genera el exceso de cortisol? Precisamente lo que define la depresión. La depresión se define como un exceso de tristeza, como un exceso de melancolía, como sentirnos infeliz, sentirnos abatidos, y precisamente cuando nosotros estamos así, un neurotransmisor que se llama cortisol, que fue creado precisamente para que nuestro cuerpo, porque el cortisol no es malo, ahora en exceso es malo. ¿Por qué es malo en exceso? Porque ya nosotros vemos, queda por encima de la adrenalina, y al tener nuestro cuerpo lleno de cortisol es lo que hace que la noradrenalina y la serotonina, que son los neurotransmisores, le estoy hablando un poquito médico y ciencia, pero es para que entiendan que cuando nosotros estamos deprimidos, la parte química de nuestro cerebro se distorsiona. Entonces, la depresión tiene una base biológica a nivel de nuestro cerebro. Es decir, esa sustancia que hace que nuestro cerebro funcione está descontrolada. Por eso es que ustedes ven que cuando las personas con depresión asisten a un psiquiatra o a un médico, especialmente a un psiquiatra o a un neurólogo, ese médico le da medicación. ¿Para qué? Para nivelar la serotonina y la noradrenalina. Pero mi pregunta, ¿solamente nos deprimimos nosotros los adultos? No, también se deprimen los adolescentes, también se deprimen los niños, también se deprimen los adultos mayores. Y nosotros pudiéramos decir, señores, que una depresión no es que yo estoy triste, porque ¿cuánto de nosotros un día no nos despertamos? Hoy me siento así como en baja, usualmente es lo que nosotros decimos. No estamos hablando de esto, estamos hablando de un sentimiento persistente que persiste más de 2 semanas, más de 2 meses. Y ahí es donde nosotros a esto le pudiéramos llamar lo que es depresión mayor. La depresión mayor es aquella depresión que dura más de 1 mes. Y la persistente es aquella que nosotros tenemos, digo nosotros porque soy un ser humano, pero gracias al Señor, el Señor ha sido bueno conmigo, ¿verdad? Y he podido evadir toda esa situación. Cuando digo nosotros me refiero a los seres humanos, que nosotros conllevamos por más de 1 año, más de 2 años. Esa es la depresión persistente. También puede existir lo que nosotros llamamos la depresión posparto, que muchas personas la padecen, y es precisamente por el descontrol hormonal que hay en las mujeres. Pero también, señores, la depresión, y le estoy dando un poquito de datos ya médicos y psicológicos antes de entrar
cómo nosotros podemos contrarrestar, porque aunque la depresión es un trastorno, porque le llamamos que la depresión es un trastorno de estado de ánimo, así le dice el DSM-5, que es el libro de diagnóstico, un trastorno de estado de ánimo, el Señor sí tiene solución para la depresión. Aunque la depresión es un trastorno biológico, no es un pecado, es un trastorno, una enfermedad, como lo querramos llamar, pero no es lo mismo trastorno que enfermedad, ¿verdad? Que eso luego se define, pero sí tiene salida cuando nosotros le servimos a Jesucristo. Entonces, ahí es donde yo quiero llegar en esta parte. Miren, hay un estudio muy interesante y sabemos que vamos a necesitar medicación, pero si el Señor quiere, el Señor es dueño de nuestro cuerpo. El Señor nos sana, porque lo dijimos al principio, es el médico por excelencia. Pero también debemos de entender, señores, que no es que desconfiemos de Dios, porque yo puedo ir a un médico y confiar en Dios. Y son las personas que cuando van al médico, el médico le dice, yo no sé lo que pasó, y usted le dice, yo sí sé lo que pasó. A mí me sanó Jesucristo, ¿verdad que sí? Pero hay un estudio interesante que habla de un grupo de personas, de jóvenes adolescentes que le servían a Jesucristo y grupo de jóvenes adolescentes que no le servían a Jesucristo, pero que no padecían ninguna enfermedad psiquiátrica ni psicológica. Y esos jóvenes fueron entrados en un escáner y a un grupo de jóvenes le pidieron que repitieran su canción de cuna favorita o el regalo que necesitaban de Santa Claus. Y a otros jóvenes le pidieron que rezara, dice el estudio, que rezara. Pero oigan lo interesante del estudio. Las personas que no rezaban, es decir, no decían una oración rutinaria, Padre nuestro que estás en los cielos, cualquier oración rutinaria que nosotros nos inventamos, hay algo que se llama respuesta BOL. La respuesta BOL es como la transmisión química que se hace en nuestro cerebro. Aquellos chicos que hacían una comunicación directa con Dios, el cerebro se encontró más sano y más saludable, sobre todo nuestro lóbulo frontal, que aquellas personas que no tenían esa comunicación con Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo te estoy diciendo con esto, mi amado? Que como dice la palabra, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Cuando yo estoy con esa situación, yo tengo a quien acudir. Es decir, yo tengo un ayudador, porque precisamente es la oración. Y quizá usted pudiera decir, hermana, pero usted es psicóloga, usted ¿cómo que usted está hablando así? Sí, y eso me lo puede decir una persona que quizá no conozca de Jesucristo, porque el que conoce de Jesucristo puede saber que sí. Pero, y ustedes quizá, el que no conoce de Jesucristo, me diría, pero entonces, ¿para qué usted estudió? Si usted dice que el que sana la depresión es Jesucristo. Yo te estoy diciendo que Él es el ayudador, que la Biblia dice claramente que pongamos en Él nuestras cargas y en Él nuestras cargas van a ser más ligeras. Porque ¿qué es lo que nosotros acabamos de decir cuando nosotros definimos depresión? Y por eso era que yo quería definir depresión. ¿Qué es lo que nosotros acabamos de decir? Que cuando yo siento depresión, cuando yo siento desesperanza, cuando yo siento que nadie me ama, cuando yo siento que yo estoy de más en este mundo, cuando yo me siento infeliz, cuando yo me siento abatido, cuando yo me siento frustrado, cuando yo me siento abandonado, cuando yo atravieso una situación y yo no veo esa luz al final del túnel, ya tú lo viste claramente que esos son los síntomas de depresión, que eso es lo que acarrea la depresión. Pero también yo te dije que luego de un evento, vamos a suponer que a ti te den una noticia, Dios no lo quiera, que tú tienes cáncer, tú puedes generar depresión. Pero ¿por qué yo te digo que Jesucristo sana la depresión? Porque si tú eres cristiano y tú le sirves a Dios
y a ti te diagnostican con una enfermedad, si Jesucristo te sana, tú ganas. Pero si Jesucristo te lleva con Él y tú le sirves a Él, tú también ganas, porque tú te vas con Dios. Te vas a la patria celestial. Entonces, esa confianza que tú tienes, y era lo que ocurría con estos chicos, no con los chicos que recitaban una oración, sino dice claramente, aquí tengo los datos, eso lo publicó una revista que se llama The Conversation el 25 de agosto del 2019. Decía la revista que estos chicos, cuando iniciaban una conversación de hermanos, así mismo dice la investigación, cuando ellos oraban como si estuvieran orando con una persona que la tienen ahí enfrente, su cerebro cambiaba. La química de su cerebro cambiaba. Entonces, es lo que yo te estoy invitando en este momento. Estar deprimido no es un pecado, no lo esconda, porque a lo mejor tú ahora mismo tú te sientes deprimido y tú dices, pero es que yo soy el pastor, pero es que yo soy el diácono de la iglesia, pero es que yo soy el hermano que siempre está haciendo algo en la iglesia, ¿y cómo yo voy a decir que yo estoy deprimido? Entonces me van a preguntar que dónde está mi fe. No es que tú no tienes fe, es que parte de tu cerebro se ha descontrolado. El cerebro que el Señor creó perfecto, ese cerebro el Señor lo creó. Señores, no quieran ver ustedes un video de cómo funciona ese cerebro tan perfecto. Si ustedes ven eso, mire, es que nadie va a dudar de la creación de Dios. Entonces, cuando eso se desestabiliza, ahí es donde ocurre la depresión. Entonces, yo le doy respuesta a mis preguntas. Las preguntas que yo le hice al principio. ¿Puede un cristiano sentirse deprimido? Definitivamente sí. Un cristiano puede sentirse deprimido. Ahora, el cristiano tiene confianza en Jesucristo y él sabe que la Biblia habla y usted puede encontrar diferentes versículos en la Biblia donde usted puede apoyarse y dejarle esas cargas al Señor. Entonces puede un cristiano deprimirse. Mis hermanos, no es pecado la depresión. Ok, que es verdad. Y lo sabemos la historia de David. David pecó, lo sabemos. Y pudiera ser que producto de esa depresión David se pusiera a darle mente y qué fue lo que yo hice y por qué yo hice todo eso y qué pasó, y pudiera ser que eso soy yo, poniendo, alterando lo que dice la palabra de Dios, pero eso no está en la palabra de Dios, que fue por esa situación. Ahora sí, él puso confianza en Jesucristo y él pudo salir adelante. Entonces, ¿por qué esta plaga moderna nos arropa a nosotros? Señores, sencillamente, si nosotros nos dejamos llevar de los atareos y de las situaciones que tiene la vida, nosotros nos volvemos locos. Nosotros muchas veces ni siquiera sacamos tiempo para nosotros. Lo de nosotros es trabajo, preocupación. Y ya ustedes vieron en el video que visualizamos. Ese exceso de estrés en nuestro cuerpo, cuando estamos muy estresados, se genera mucho cortisol. Entonces, vamos a bajar la guardia un poquito. Vamos a darle receso a ese cuerpo que el Señor creó. Eso fue lo que el Señor hizo en el 7º día, descansar. Vamos a darle receso a ese cuerpito. Entonces, la última pregunta, y con esto ya voy cerrando, la pregunta es, ¿y no es Cristo el mejor médico? ¿Y la oración no es la terapia? Pues ya nosotros lo vimos. Señores, los científicos han tenido que reconocer la grandeza de Dios. Eso fue un científico, a lo mejor que ni siquiera creía en Dios, para desmontar lo de la oración, pero vaya sorpresa que él se encontró. Entonces, la oración sí tiene poder. La oración es nuestra terapia espiritual. No hay cosa mejor que cuando usted se sienta abatido, usted confiar, pero es confiar
es confiar que Él lo pueda sanar, porque es lo que pasa con muchos de nosotros los cristianos. Decimos que le servimos a Jesucristo, pero no confiamos. Hermano, confíe, aunque usted no vea, como dice la palabra, aunque usted no vea vaca, aunque usted no vea que la promesa llega, aunque usted esté en el valle de sombra, aunque usted todo se le esté cayendo arriba, confíe que el Señor está con usted. Confíe, póngale sus cargas al Señor. Ok, yo no le estoy diciendo que no vaya al psicólogo. Yo no le estoy diciendo que no vaya al terapeuta, pero confíe en el Señor. Cuando usted esté en esa terapia, agarre su terapia también espiritual, agarre su terapia de rodilla, agarre su terapia de Biblia, y yo les garantizo, mire, se lo puedo garantizar. ¿Y usted sabe por qué se lo puedo garantizar? Porque por mi tipo de trabajo, yo tengo mucha ansiedad y yo fácilmente pudiera, y también le voy a decir un secreto, y un secreto a voces porque lo está escuchando todo el mundo. Yo tengo una condición que se llama hipotiroidismo. Y el que conoce de esta condición sabe que muchas veces el cuerpo se descontrola y nosotros tenemos bajas. Pero cuando viene eso donde mí, yo digo, no, espérate. Yo confío en el Señor. ¿Y tú sabes lo que yo hago? En mi guagua cuando voy, la gente dirá, esa señora está loca. Yo pongo a todo lo que da una alabanza y voy cantando y glorificando al Señor en mi guagua. Mis amados, miren, y yo me siento como nueva. Así es que confíe. El cristiano se puede deprimir, pero tenemos la diferencia del que no le sirve a Dios, que nosotros tenemos un Dios en quien confiar. Así que, mis amados, si usted está pasando por esta situación, si usted está atravesando por esta situación, no sienta vergüenza, busque ayuda. Tenemos incluso, nosotros lo hemos visto, pastores, personas que le sirven al Señor que se han quitado la vida y es producto de esto por no querer hablar. Hable, busque ayuda, lea la palabra, ore, pero busque a un hermano, busque a su pastor, porque la depresión realmente sí tiene cura y en Jesucristo todo lo podemos. Rápidamente yo voy a orar por usted, si ahora mismo está pasando por esta situación, para que el Señor pase su mano sanadora. Amante Dios, que moras en las alturas, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú me permitiste ser la vía para poder llevar esta palabra. Quizás algunas personas que en este momento, Señor, están pasando por este flagelo, que dicen las estadísticas que más de un 5% de personas en República Dominicana están afligidas por depresión. Señor, en este momento yo envío tu palabra porque tú eres un Dios omnipresente. Ahí donde ellos están, Señor, yo te pido en este momento que tú pases por sus mentes, que tú pases por sus corazones, que tú les sanes, Señor, que en ti ellos tengan una nueva temporada, que en ti, Señor, ellos sean personas y criaturas nuevas. Gracias, Señor, porque sabemos que tú lo haces. Gracias, Espíritu Santo, porque sabemos que en este momento tú estás pasando bálsamo de paz y óleo por el corazón de mis hermanos y de mis amigos que están escuchando este programa. Gracias, Señor. Yo te lo presento en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Y a usted le decimos que no se pierda, porque mañana este programa continúa con una nueva versión, porque mañana tenemos algo diferente en su programa Radio Club TV, Amigos de la Batalla de la Fe. Que Dios les bendiga.